Siempre puedes practicar surf, episodio 76. Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos. Nos podrás encontrar en iVoox, Spotify, iTunes y en nuestra página web globalhumancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars en directo o nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa. Hoy, en Siempre puedes practicar surf, hemos decidido invitar a una persona con un perfil diferente, especial y siempre, por supuesto, interesante. Hoy vamos a tener en nuestra entrevista a José Luis Alonso Andreano. José Luis trabaja en la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón, lleva más de 10 años y es una persona que ha trabajado muchísimo la gestión y la generación de ecosistemas de aprendizaje en las organizaciones, desde la visión de la investigación y desde la visión de la implementación. Y sobre todo esto vamos a hablar hoy con él. Hoy, José Luis Alonso Andreano, en Siempre puedes practicar surf, para hablar sobre aprendizaje. ¡Empezamos! Hoy con nosotros en Siempre puedes practicar surf tenemos a un invitado muy especial. Hemos invitado a José Luis Alonso Andreano, del País Vasco natural de Irún, a nuestro podcast para hablar de un tema muy concreto, muy específico y yo creo que preocupa a muchas organizaciones y sobre todo un dolor de cabeza para muchos departamentos de recursos humanos seguramente. Vamos a hablar de aprendizaje con José Luis porque es una persona que viene de un ámbito que creo que aporta un valor adicional a los invitados que solemos tener en el programa, invitados que suelen venir del mundo de la empresa directamente. Y José Luis es una persona que lleva muchos años trabajando el ámbito del aprendizaje desde la perspectiva de la investigación y de la transferencia desde la universidad, también con experiencia práctica en empresas. José Luis se define como especialista en Corporate Learning, en PLE y en ecosistemas de aprendizaje y lleva más de 10 años trabajando en la Universidad de Mondragón, en la Facultad de Empresariales, específicamente trabajando la investigación y la transferencia en ecosistemas de aprendizaje. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal estamos? Muy bien, encantado de tenerte. Oye, como estaba comentando ahora, un perfil muy diferente y yo creo que con un valor adicional de la experiencia de la investigación que creo que puede aportar mucho valor a este tema. Bueno, ojalá. En eso tenemos puestas nuestras esperanzas, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que parte mucho del hecho de la universidad en la que trabajo, ¿no? La Universidad de Mondragón. Venimos de la empresa y somos empresa, como yo digo. Nosotros tenemos un CIF, tenemos una cuenta de resultados como seguramente todas las personas de las organizaciones que nos puedan estar escuchando y encima soy del ámbito de empresariales, con lo cual, como yo digo, el acercamiento a esto del aprendizaje tiene un tinte muy pragmático, ¿no? Totalmente. Y bueno, para que toda la audiencia se ubique, José Luis y yo nos conocemos a raíz de un post que os recomiendo que leáis, que él escribió en LinkedIn, que hablaba sobre el rol de las universidades en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. Y esto nos llevó a ese contacto porque a mí me llamó mucho la atención el enfoque que le había dado, porque yo siempre he sido una persona como muy crítica en el concepto del gap que hay entre cómo formamos a la gente y cómo la gente sale preparada para ocupar posiciones dentro de empresas, porque yo vengo del ámbito empresarial y siempre he estado vinculado a proyectos empresariales. Y ese artículo, del cual no os voy a hacer ningún spoiler, pero que os recomiendo muchísimo que vayáis a LinkedIn, José Luis Alonso Andreano, y lo encontraréis dentro de su feed, me abrió un poco la cabeza sobre el planteamiento que hacías y además creo que fue como muy acertado, un planteamiento que nunca me había planteado y dije, a José Luis lo tengo que invitar un día al podcast para hablar de esto, pero hemos decidido cambiar un poco el contenido y hablar de aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguramente, y esto es una cosa que me encuentro yo con muchos clientes, José Luis, es una de las preocupaciones cuando estás pensando en el largo plazo de tu empresa, ¿no? Cuando tienes una organización, una empresa, cuando eres empresario,
te preocupan evidentemente los resultados, y los resultados en el medio y en el corto plazo. Oye, ¿cómo voy a acabar el año? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cómo van las ventas? ¿Dónde me gasto el dinero? ¿No? Pero hay otra cosa que cuando tú tienes más o menos estabilizado el negocio, si es que alguien tiene estabilizado un negocio alguna vez, ¿eh? Sobre todo en estos tiempos de entornos buca. A mí me los presentas, por favor, los que tengan estabilizado el negocio, encantado de conocerles y conocerlas, será un placer. Conozco pocos o ninguno de ese perfil. Exacto, exacto. Pero sí que es cierto que llega un momento en el cual hay momentos en los que empiezas a pensar en el futuro, ¿no? Y no te Ujú. quedas tanto analizando qué es lo que pasa en el corto plazo, sino que dices, hombre, en el futuro de la compañía esto cómo va a evolucionar. Y necesariamente en esa reflexión yo me encuentro muchos clientes que lo que empiezan a plantearse es cómo las personas van a evolucionar con su negocio. Y de aquí naturalmente tiene que salir el elemento de la formación, el elemento de la capacitación o del aprendizaje. Tenemos que conseguir que la gente también se desarrolle para que pueda no solamente dar respuesta a mis necesidades actuales, sino que sea capaz de dar respuesta a mi negocio a futuro, en su desarrollo futuro, ¿no? Y de aquí viene una de las principales preocupaciones. La primera pregunta, o lo primero que me gustaría que nos comentases, José Luis, es en tu punto de vista, desde tu punto de vista, esa diferencia entre el concepto de aprendizaje versus el concepto de la formación. Vale, bueno, yo creo que, por resumirlo mucho, y no quiero hacer distinciones académicas ni mucho menos, pero la formación yo la califico como un evento, ¿no? Si estamos pensando en las organizaciones, en el flujo de trabajo, esta serie de cuestiones, el día a día, eh, nosotros normalmente mandamos a las personas a una formación o las personas vamos a una formación, con lo cual se dan dos cuestiones. Por un lado, detenemos el trabajo para ir a formarnos y segundo, ese concepto de ir, ¿no? Ese concepto de presencialidad y de que se convierte la formación en un evento, ¿no? Y yo lo suelo caricaturizar con el ejemplo de un aula, una iglesia, un partido de fútbol tiene la misma conceptualización, que es algo que pasa y gente que está mirando, ¿no? Personas que están mirando. Para mí, eso es la formación. La podemos hacer mejor, la podemos hacer peor y lo estoy simplificando mucho. Sin embargo, el aprendizaje es lo que nos pasa a nosotros, a las personas, no solo el proceso cognitivo, ¿no? Sí, de relacionar conocimientos, de relacionar cuestiones y por supuesto, aplicar, por lo que decíamos, al movernos en un entorno empresarial, sino que el aprendizaje también es fruto o es consecuencia y además tiene que ser causa de lo que va pasando en el propio trabajo. Yo puedo aprender sin interrumpir mi trabajo a través de lo que pasa en un proyecto, de capacidades, de conocimientos, de habilidades que yo puedo desarrollar trabajando en un proyecto, donde, por ejemplo, se me considera el líder de un proyecto. Pues es una oportunidad maravillosa para desarrollar el liderazgo, sin tener que hacer un curso de liderazgo en el cual yo veo las teorías y... Entonces, sin que uno sea mejor que otro, creo que las organizaciones tienen que centrarse en el aprendizaje. Y hilando un poco con lo que decías, ¿no? Este mundo que llamábamos VUCA, que ya hemos cambiado las siglas y ahora son BANI, bueno, pues de esta incertidumbre, de esta fragilidad y todo lo que queramos llamarlo, al final todo eso se refleja en la estrategia organizativa de una empresa. Y de ese loco mundo en el que vivimos, yo creo que se derivan como dos cuestiones. Una, todo lo relacionado con nuevos modelos de organización, lo que tú decías antes, nuevas formas de trabajar, cambio de estructuras, departamentos que se disminuyen, que aumentan. Eso por un lado, y por otro lado, pues surgen una serie de conocimientos y habilidades que son necesarias pues para dar respuesta a este nuevo mundo, ¿no? Y una vez más, tenemos dos formas de incorporar esos conocimientos y habilidades que necesitamos. Una es, vamos al mercado laboral, quiero entrecomillar esto de mercado, y buscamos personas que tengan conocimientos y habilidades que nuestra estrategia requiere, o nos vamos a desarrollar a las personas que tenemos dentro de la organización, que además los estudios dicen que es más barato, incluso desde un punto de vista meramente estratégico operacional, nos va a resultar más barato desarrollar el famoso upskilling, reskilling, desarrollar esas personas. Y ahí es donde para mí entra ese paso de la formación al aprendizaje, ¿no? Necesitamos nuevas formas de que las personas aprendan en las organizaciones. La formación clásica que se ha estado llevando a cabo en las organizaciones,
pues seguramente no ha dado los resultados que deseábamos, y ahí es donde empezamos a repensar, ¿no? Las organizaciones, las universidades, etcétera, etcétera, a repensar cómo podemos hacer que las personas aprendan más y mejor dentro de las organizaciones, ¿no? Y ese sería un poco el contexto de todo esto, ¿no? No, además, seguramente, claro, el planteamiento que hacíamos hace 10 o 20 años de las formaciones o capacitaciones en las empresas, pues respondían a contextos con un cambio muchísimo más lento. Que si bien seguramente, tal y como dices y como defines el aprendizaje seguía siendo la clave de todo el proceso de desarrollo individual de un colaborador, Uh -huh. la formación no quedaba tanto en evidencia, ¿no? Ahora es más que eso, la formación ya es cada vez un elemento más débil, dentro de lo difícil que es, ¿eh? Porque, claro, hacer formación, que ahora lo que nos estamos dando cuenta probablemente es que no es suficiente, tenemos que ir más allá de organizar ese evento, un evento que no tiene por qué ser fácil hacer también. O sea, es decir, Uh -huh. la ejecución de ese evento, desde definición de las necesidades reales de la gente que va a ese evento, a esa formación, hasta ser capaz de poder plantear una serie de contenidos que ayuden en el viaje de aprendizaje en ese momento concreto, que permite a la gente llevarse algo, eso no es fácil. O sea, yo creo que es bueno también explicar que ese evento concreto, hacerlo efectivo y eficaz, no es nada fácil. Pero seguramente yo creo que es insuficiente, ¿no? Tienes que acompañarlo de otros elementos que realmente consoliden el aprendizaje y que se aprovechen. Claro, porque hay cosas, hay una realidad que nos pasa a todos en general y que no hace falta hacer ningún tipo de estudio específico para ello, y es que todos vamos aprendiendo en la vida. Eso es una cosa que nos pasa a todos. O sea, a medida que crecemos y nos rozamos con el entorno y tenemos experiencias y tenemos vivencias, hay un proceso natural de aprendizaje que puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más rápido, puede ser más lento, en función de cada persona y en función de hasta cuánto aprenda de lo de con qué se está relacionando, pero es algo natural en el ser humano. O sea, vamos a ir aprendiendo necesariamente. Aquí la cuestión, o lo que te traslado como pregunta, José Luis, es cómo desde una organización, desde una empresa, yo puedo hacer que ese elemento que forma parte de la vida de un ser humano, que es el aprendizaje, lo puedo guiar y lo puedo, de alguna manera, planificar para garantizar que, oye, el señor Guillermo, que hoy tiene estas habilidades y el día de mañana, de aquí 2 o 3 años, quiero que sea la persona que lidere el departamento X, ¿cómo le ayudo a que esto que puede aprender en su puesto de trabajo, en su día a día, de manera más o menos natural, que dependerá de su motivación, de su actitud y de su capacidad de aprendizaje, le ayude yo a que realmente pueda cumplir ese objetivo en 3 años, más allá de planificar una serie de eventos concretos a los que les voy a llamar formación? Vale, a ver, has abierto como 8 o 9 melones, que no sé por cuál empezar. Voy a empezar por la respuesta, si quieres. Déjame, solo por una cuestión que decías al principio de la pregunta, ¿no? Que hablabas del aprendizaje de los colaboradores. Y yo creo que esta es una de las grandes cuestiones que nosotros hemos visto, que se existe, y aquí va, adelanto spoiler, por si alguien se lo quiere adelantar, un palito para los directivos y las directivas. Porque he oído mucho ese discurso desde el directivos, directivas, de son los colaboradores los que tienen que aprender, ¿no? Entonces, intentando romper eso, decir, sobre todo por este concepto de liderazgo y que lógicamente directivos y directivas tienen que ser las primeras personas preocupadas por su propio aprendizaje, por su desarrollo, como ejemplo y como realmente importante dentro de la organización, ¿no? Entonces, solo apuntillar esa pequeña cosa, si me permites, y luego hablabas de otra cuestión que es el aprendizaje y la motivación, ¿no? Eh, yo suelo resumir que el aprendizaje, el algoritmo del aprendizaje tiene tres variables. Una es la motivación. Aprender es un acto voluntario, solo aprendemos si queremos y tenemos que estar motivados para aprender. Esa es una cuestión. La otra, para aprender hace falta tiempo, y aquí es donde lo primero que sale, y con mi equipo tenemos una especie de juego, que es cuando estamos trabajando con una organización, con un colectivo, con un equipo, con una persona en el desarrollo del aprendizaje, cuánto tarda en salir, no tengo tiempo para aprender, ¿no? Y esta es una de las primeras cuestiones que tenemos que replantearnos. Si no tienes tiempo para aprender en una empresa, ¿para qué debes tener tiempo? Porque aprender es lo que nos garantiza la competitividad de la organización, como tú bien decías antes, en el medio largo plazo, ¿no? Entonces necesitamos motivación, necesitamos tiempo y necesitamos la práctica deliberada. Y esta parte de la práctica deliberada
La uno con lo que tú decías de aprendemos inherentemente, al ser humano está el aprendizaje. Lo que pasa es que para mí hay una diferencia muy importante entre ese aprendizaje planificado, deliberado y reflexivo, o un aprendizaje casi involuntario. Yo creo que en las organizaciones tenemos que fomentar, uno, que las personas estén motivadas, dos, que tengan tiempo para aprender y tres, que puedan practicar. Y aquí es donde viene un poco la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en las organizaciones? Pues yo diría, intentar asegurar la transferencia, intentar asegurar, generar las condiciones para que las personas puedan poner en práctica aquello, digamos, que han recibido en una formación o que generó contextos, como decíamos antes, el de la participación en un proyecto. Pero se tienen que dar las tres cuestiones. Una, personas motivadas. Dos, tiempo para que las personas le puedan dedicar a aprender. Y luego la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos, las habilidades, para poder desarrollar. Ahí hay una frase de un compañero de viaje mío, Oscar Dalmau, que dice que, me decía una vez que los deportistas de élite se pasan mucho más tiempo entrenando que jugando. Y yo creo que en las organizaciones tiene que ser algo similar. Tenemos que entender que si aprender significa que hay que hacer las cosas de una forma diferente, eso va a conllevar errores. Con lo cual tenemos que generar contextos donde permitir hacer las cosas de una forma diferente, mejor, y eso hay que entender que va a generar errores. Entonces, tenemos que generar contextos que permitan a las personas nuevas formas de hacer, experimentar, innovar, etcétera, etcétera, como parte de fomentar una cultura, si queremos una cultura de aprendizaje, ¿no? Porque si mandamos, hablamos de formación, nosotros solemos hablar del aprendizaje formal, ¿no? Que creo que tienen cabida, ¿eh? Luego, si quieres, hablamos un poco más de cuándo la formación puede tener sentido, entendido del concepto este de curso, etcétera, ¿no? Pero si queremos que eso que las personas, esos conocimientos y habilidades teóricos que queremos trasladar a las personas lleguen a la eficiencia y lleguen a la competitividad de la organización, tenemos que dejar que se hagan las cosas de una forma nueva. Si no, perpetuamos, o sea, por mucho que mandemos a las personas a cursos, si luego van a seguir haciendo las mismas tareas de las mismas formas, pues no hay modo de aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera, me imagino que esto tiene mucho que ver con cambiar la cultura organizativa, organizacional. O sea, porque de alguna manera, ¿cómo yo puedo garantizar, y corrígeme tú, José Luis, ¿cómo yo puedo garantizar que se asegure la transferencia? Al final tengo que tener una serie de responsables de equipo que generen espacios en los cuales sus colaboradores estén dispuestos a asumir una serie de responsabilidades que les ayude a aprender, asumiendo el riesgo y el error. Entonces imagino que Claro, tiene que ir mucho por aquí, o hay algunos otros elementos que desde una organización a nivel global, transversal, o desde una perspectiva de proceso también podemos hacer para asegurar la transferencia. claro, yo creo que eso, creo que es todo. Yo una de las cuestiones que me encuentro en las organizaciones es que se intenta mejorar el aprendizaje desde cambiar únicamente metodologías. Eh, o sea, no quiero hacer una crítica destructiva de nada, pero proveedores que te dicen, oye, mira, mete esta gamificación y así vas a hacer que las personas aprendan más, ¿no? Claro, si tú intentas meter nuevas metodologías, introducir nuevas metodologías de aprendizaje, sin, por ejemplo, cambiar el clima de transferencia, sin fomentar la transferencia, no solucionas nada. A mí me gusta mucho el cuento de los sabios hindús a los que les tapan los ojos, están tocando un elefante y le dicen que estás tocando, ¿no? Y cada uno, en función de la parte del elefante que está tocando, dice, oye, yo estoy tocando una pared, yo estoy tocando una columna, yo toco una cuerda. Al final, el aprendizaje en la organización tiene esa visión sistémica, en la cual todo se relaciona con todo, ¿no? Y aquí, pues uno de los elementos importantes son la cultura, antes de entrar, si quieres, al rol del manager que antes incidías tú, ¿no? Y la cultura de aprendizaje de una organización tiene como varios elementos. Yo una diría es dónde se pone
el peso de la carga del aprendizaje. Si es en la organización o es en el individuo, en la persona. Si es en la organización y es la dirección o la organización o la cultura la que dice, no, no, yo soy el que tiene que formar a las personas, yo me preocupo de qué es lo que las personas tienen que aprender y yo les voy a facilitar, ese es un extremo, y el otro extremo está en decir, no, no, la responsabilidad de que las personas aprendan es de ellas, si no aprenden es su problema. Claro, para mí ese es un problema, en los dos extremos creo que hay un problema. Ni podemos como personas esperar que la organización nos capacite a todos, no, las organizaciones no tienen recursos para formar en todo a todas las personas, y también me parece un error pasar toda la carga al individuo, ¿no? Porque dices, es que igual la persona necesita tu apoyo, si necesita tiempo y necesita práctica y necesita aplicar y necesita transferencia, tú tienes que generar, ¿no? O sea, tener cierta corresponsabilidad en esto del aprendizaje, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Otro elemento es que haya espacios físicos, virtuales, temporales, lo que queramos, espacios donde se permita a las personas aprender entre ellos y entre ellas. Una de las cuestiones que sale mucho en las organizaciones cuando hacemos diagnósticos sobre cómo está el aprendizaje es que las personas identifican que quieren saber más sobre su propia compañía, que muchas veces tenemos las organizaciones organizadas por silos, voluntaria o involuntariamente, no se conocen proyectos, no se conoce el cliente, no se conoce exactamente el plan estratégico. Entonces, generar espacios donde se pueda compartir el conocimiento de las diferentes personas, eso es un elemento primordial, yo diría, dentro de una cultura de aprendizaje. Y por otro lado estaría cómo gestionamos el error. Y aquí es donde voy a pasar a los managers, ¿no? Si nosotros tenemos una cultura organizativa que castiga o estigmatiza el error, corremos el riesgo de generar o de tener personas que sigan replicando los procesos, las tareas y todo exactamente como se viene haciendo en los últimos años. ¿Por qué? Porque eso asegura que no me voy a equivocar. En el momento en el que yo tengo que introducir una nueva forma de hacer, asumir una nueva responsabilidad, darle una vuelta o darle una pensada a un proceso, a una tarea que yo quiero mejorar, incluso para un simple PDCA, ahí estás introduciendo un riesgo de equivocarse. Si yo hago eso y me llevo una bronca voluntaria o involuntaria, insisto, no tiene por qué ser una sanción, sino un cotilleo en la máquina de café de mira cómo se ha equivocado José Luis. Bueno, cualquier cuestiones de esas, pues eso genera una cultura que quiera ser mucho más aseguradora, más, por llamarlo de alguna forma, mucho menos, con menos vocación de aprender, sobre todo de aplicar, ¿no? Y aquí es donde el rol de los managers es muy importante, porque son las personas que están cerca de la tarea, del proceso, del equipo, de la persona. Son los y las managers las que tienen que permitir, pues, introducir esas nuevas formas de hacer, permitirle a las personas equivocarse, incluir el error, como, porque muchas veces decimos, de los errores se aprende si se reflexiona sobre el error y si se genera una dinámica positiva en la cual el error es entendido como una oportunidad de aprendizaje de mejorar procesos a posteriori. Porque el error se puede identificar como ya sé lo que no tengo que hacer la siguiente vez, que es arriesgarme a cometer un error, ¿no? Entonces, los managers para mí me parece una de las partes importantes en todo esto, por eso, en primera persona como personas que tienen que desarrollarse y tienen que aprender, y como gestores y gestoras de equipos, en fomentar que se hable de aprendizaje en las reuniones, que se fomente la asunción de responsabilidades, que se fomente la aplicación de nuevos conocimientos, que se fomente el desarrollo de habilidades, etcétera. Yo no quiero abrir este melón porque creo que el melón del que te voy a preguntar ahora es para uno o varios episodios de un podcast, pero en tu experiencia y en contacto con diferentes empresas, ¿cómo va la gestión del error en general en España? ¿Cómo la ves? En general, yo diría que no se castiga, entendamos castigo como la sanción, ¿eh?
pero sí que y no precisamente, no tiene por qué ser por los managers muchas veces, ¿no? Sino por los propios compañeros y compañeras. También creo, una de las instituciones con las que trabajamos está muy ligada al sector salud, ¿no? Y cuando hemos trabajado la gestión del error en el sector salud, claro, no es lo mismo equivocarte, lo voy a simplificar mucho, operando a una persona que equivocarte cuando, pues con un cliente, ¿no? Yo con personas directivos, directivas del sector salud, médicos, doctoras, etcétera, decía, claro, yo si me equivoco con un cliente, por decirlo de alguna manera, bueno, mi empresa puede perder X cientos de miles o X miles de euros de facturación. Bueno, es grave. Claro, un médico que se equivoca juega con la vida de una persona y con todo el dolor que puede causar en la familia, segundas, terceras víctimas. Entonces, lo que pasa es que cada sector hay que contextualizar mucho el error, dónde está y dónde no está, ¿no? Y de qué sector estamos hablando, pues por ejemplo, el sector de la banca, equivocarte al dar una hipoteca con un cliente cuando el margen de beneficio que otorga una hipoteca es del 1%, quiere decir que si te equivocas en 2 hipotecas de cada 100, estás palmando dinero, estás perdiendo dinero. Entonces, creo que hay que ver también cuál es el error, cómo es el error, etcétera, ¿no? Ahí Taleb, que habla en su libro Antifrágil, ¿no? Que habla mucho de este concepto del error. Y él habla precisamente de que es bueno tener errores siempre y cuando esos errores generen que el sistema sea más fuerte. Entonces, creo que se trata el error con cierta, no diría con maldad, pero incluso compañeros y compañeras, la máquina de café, pues señalamos, ¿no? Entonces, creo que es más un hecho de poner la letra escarlata que realmente que haya consecuencias legales. Insisto, pongamos en trabajos donde la equivocación no causa víctimas, llamémosle así. Pero es una de las cuestiones que a mí me parecen relevantes y para eso es generar confianza, que esa es una de las cuestiones que son clave en el aprendizaje y relacionado con la gestión de equipos, etcétera. Generar un clima de confianza donde las personas sean capaces de asumir que se han equivocado y las demás personas asuman que el error es parte del día a día, por llamarlo de alguna manera, y que eso es una oportunidad para reflexionar y establecer ámbitos de mejora. Totalmente. Esto, mira, muy vinculado a un concepto que se utiliza desde hace unos años en psicología de las organizaciones, Uh que se le -huh, llama, que igual lo conoces, ¿no? Que es la seguridad psicológica en uh las -huh. organizaciones, que es este concepto de que la gente esté en un espacio de trabajo en el cual sienta que puede decir algo sin tener represalias. Es una simplificación del concepto, José Luis? Pero un poco la idea es esta, ¿no? Sí, sí. Y visto todo lo que estamos comentando ahora del aprendizaje, del rol, del entorno, de los espacios, de la importancia de asegurar esa transferencia de conocimientos y de aprendizaje, y visto, como decíamos al principio, esa diferencia entre concepto de aprendizaje y concepto de formación, ¿cuál es el rol que debe tener el área de desarrollo, el área de formación de recursos humanos en las empresas en estos momentos? ¿De qué deberían estar preocupándose o qué pieza deben estar jugando en ese proceso de desarrollo individual de las personas de una organización? Pues mira, era otro de los melones que me había apuntado aquí que habías abierto antes, que es pasar. Hay un concepto que es el de la servitización, el de pasar de vender productos a vender servicios y a satisfacer necesidades, ¿no? Al final la servitización es una tendencia, sobre todo en el ámbito industrial, que lo que viene a decir que la solución ya no es un producto, sino que es un producto con un servicio eh, que da solución al problema de una persona, de un cliente, ¿no? Pues ahora pongamos digamos, al Departamento de Gestión de Personas, de Recursos Humanos, de Formación, imaginemos que que es un ente aislado del resto de la organización y su planteamiento es, en vez de vender cursos, lo que voy a ofrecer es un servicio de acompañamiento a las personas, a los equipos, a los departamentos en su desarrollo. De manera que parte de mi servicio puede ser dar cursos, pero en mi servicio también está el ofrecer coaching, en ofrecer una curación de contenidos sobre temas que a ti te pueden resultar interesantes,
O te puedo decir cuáles son los 5 MOOCs que más sentido tienen para que tú aprendas a programar en Python. O puedo, entonces, si pensamos en clave de yo no estoy aquí para ofrecer productos, sino para dar un servicio de desarrollo, insisto, a personas, a equipos, a departamentos, como queramos llevarlo, o incluso yo diría a los 3 niveles, creo que esa es la clave, ¿no? Servitizarse. Perdón por el palabra, pero es verdad que es una tendencia y yo creo que pasa un poco por ahí. Antes hablabas un poco del tema de lo individual, ¿no? Yo una de las grandes oportunidades que vemos en las organizaciones está precisamente en intentar socializar mucho más, socializar mucho el conocimiento, generar espacios, reuniones formales e informales que ayuden a intercambiar experiencias, a intercambiar conocimientos. En el sector industrial, ingeniería, se habla mucho, por ejemplo, de las lecciones aprendidas, ¿no? Pues a fomentar el intercambio de lecciones aprendidas. Entonces yo creo que desde ahí, ¿no? Si nosotros como departamento de formación, mi preocupación pasa por organizar, preparar el plan de formación para un año, a decir, bueno, yo cómo puedo hacer un portfolio de experiencias de aprendizaje que incluye cursos, pero incluye cursos nuestros, incluye MOOCs externos, incluye charlas TED, incluye que creamos un podcast interno a la organización donde diferentes personas van compartiendo su experiencia. Eh, pues si cambias ese chip de yo estoy aquí para generar formación, para generar cursos, a estoy aquí para dar un servicio en el cual las personas aprenden, creo que esa es una de las grandes cuestiones, ¿no? Pues sí, yo creo que una de las partes importantes es ese cambio de chip, que no es fácil, ¿eh? Porque al final, oye, se nos complica la vida, ¿eh? A la gente que estamos en Mm. recursos humanos, de alguna manera, pero sí que es verdad que es el camino que hay que seguir, ¿no? Está claro. Oye, una pregunta que te quería hacer para ir también cerrando un poco el episodio de hoy, porque podríamos estar hablando, José Luis, horas, ¿eh? Se me ocurren, o sea, yo tengo una página entera de preguntas, ¿eh? A medida que he ido hablando, pero no vamos a ser capaces de poder hablar de todo. Pero sí que no querría dejarte marchar de este episodio sin que nos contases algún caso práctico, alguna experiencia, algún benchmark que hayas vivido con alguno de los clientes o alguna de las organizaciones con las que has trabajado que dijeses, mira, esta es una manera exitosa de poder hacer este cambio de chip y de empezar a tratar todo el tema del desarrollo de las personas desde la perspectiva del aprendizaje. Claro, y te diría que lamentablemente las ciencias sociales no valen el copia-pega. Con lo cual depende mucho de la cultura de la organización y cosas que han supuesto un éxito en una organización. Hemos dicho, ya está, esto funciona, vamos a la siguiente, lo vamos a hacer y nos hemos pegado un galletón, con perdón de la expresión. Entonces, yo sí te diría que es verdad y creo que la clave está en hacer una gestión del cambio y ahí sí que la experiencia nos dice que es interesante empezar con el equipo de gestión de personas, no solo de la formación, sino del recursos humanos, si queremos, en su conjunto, ¿no? Y empezar con transformarse desde ahí, con autocapacitarse en pasar a ser proveedores de servicios en vez de proveedores de formación única y exclusivamente, ¿no? Entonces, si partes desde ahí, luego está el introducir metodologías, el introducir, trabajar nuevos conocimientos. Antes hablabas de un proceso, ¿no? El de la detección de necesidades de formación. Pues una de las cosas que, por ejemplo, nosotros hemos introducido, y esto sí que nos ha funcionado, yo diría, relativamente bien en diferentes empresas, sectores, etcétera, es el de darle una vuelta a cómo detectar las necesidades de formación. Utilizar eh, metodologías de design thinking centradas en usuario, centradas en las personas, para diseñar cuáles son las necesidades, empezando desde la propia identificación de nosotros, en vez de hablar de necesidades de formación, hablamos de oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, involucrar a diferentes áreas de la organización e incluso a usuarios, usuarias, es decir, personas para las cuales estamos diseñando ese itinerario, plan, como queramos llamarlo, a mí me parece una de las buenas prácticas. Es decir,
dedicar un día, hemos llegado a dedicar hasta 4 sesiones para identificar y generar un mapa de conocimientos y habilidades para un colectivo X. Intento llevarlo a un ejemplo para entenderse. Me da igual, el grupo de comerciales de una organización. Reunimos personas del departamento comercial, director, directora comercial, mandos intermedios, algún directivo de negocio, lógicamente personas de la gestión de personas, de recursos humanos, de comunicación, de sistemas de información y comerciales propiamente dicho, y a través de diferentes dinámicas, pues herramientas como el Day in a Life, el mapa de empatía, bueno, pues que vienen, insisto, de todo este concepto del design thinking, generamos un mapa de conocimientos y habilidades y decimos, mira, pues este es pues los conocimientos que queremos que desde diferentes puntos y visiones hay que desarrollar, diferentes habilidades o las competencias que la propia organización puede tener identificadas para desarrollar, y luego pensamos en cuáles son las mejores fórmulas para que estas personas lo aprendan. Y hay diferentes metodologías que han funcionado bien. Pues, por ejemplo, hacer desayunos de trabajo cada 2 viernes, donde vamos a hablar de cómo gestionar mejor, por seguir con el ejemplo de comercial, cómo tratar las reclamaciones de los clientes. Y en otra, cómo mejorar el nivel de satisfacción de los clientes C. Bueno, lo que se nos ocurra, ¿no? Otra fricada, con perdón de la palabra, de metodología diferente que nos ha funcionado es, por ejemplo, generar una especie de cineforum. En el sector salud, no sé si las personas que estarán escuchando conocen la serie New Amsterdam, que es, bueno, una serie de médicos de tantas que hay, pero bueno, tiene como un enfoque muy chulo sobre liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, en un hospital se utilizaban capítulos de esa serie para hablar. En lugar de cómo gestionar un error, pues en vez de coger un error que ha pasado entre la organización, coges un capítulo y dices, mira qué pasa aquí, cómo podríamos mejorarlo, cómo se ha gestionado todo esto. O coger un documental como, no sé, AlphaGo y utilizar eso para hablar de inteligencia artificial y machine learning. Entonces, metodología, cuando pasas de, como decía, de pensar en cursos a pensar en formas en las cuales las personas pueden aprender, yo creo que hay como un salto, ¿no? Que me parece interesante. Yo, los 2 tips que diría sería una, co-crear con usuarios si quieres, involucrar a las personas en detectar sus necesidades y luego pensar fórmulas que no sean, incluso hacemos el truco muchas veces, decir, pensar que hay que desarrollar la habilidad, no sé, hay que desarrollar la programación en R y no vale hacerlo a través de un curso. ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso ya te pone en otro lugar totalmente, ¿no? Totalmente, te rompe un poco el esquema y te rompe un poco el paradigma, ¿no? Lo cual hace que lo puedas ver desde diferentes perspectivas. José Luis, yo de esta conversación me quedo con el triunvirato del aprendizaje, ¿eh? Motivación, tiempo y práctica deliberada. Así que este va a ser una de las cosas que me llevo en la mochila después de esta conversación. José Luis Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber venido al podcast y haber compartido con nosotros tanto tu experiencia como tu conocimiento sobre el aprendizaje. A ti, Guillermo, un placer y espero que sea útil para alguien. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a ti. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com/contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡feliz semana!